¿Qué show, miembros del laboratorio? El día de hoy hablaremos del final de Majo, uno de tantos de esta novela visual. Tiene cosas muy interesantes, bastante interesantes, algunas les volarán la cabeza, así que prepárense para lo que viene. Como les dije en el capítulo anterior, mientras Okabe y los demás resolvían el asunto del código fonético, este recibiría una llamada de Amadeus. Dependiendo de si contestamos o no, tomaremos caminos distintos. En este caso, como iremos primero por el final de Majo, no se le contestará la llamada. Al hacer esto, Okabe sufriría Ringsteiner, las líneas de mundo cambiarían de la 1.06 a la 1.08, dando inicio de esta manera al capítulo llamado Twin Automata. Este capítulo está centrado totalmente en Majo, ella es la protagonista. Al principio habla de su relación con Kurisu, cómo la comparaba con la de Mozart y Salieri, además de que se preguntaba qué había sido ella para Kurisu. Sin embargo, nunca pudo responder a esta pregunta porque ella terminó muriendo. En esta pequeña reflexión se nos revela que quien llamó a Amadeus a la inteligencia artificial fue el profesor Leskinen, y que además su nombre de usuario, Salieri, fue elegido por ella para corresponder al nombre de dicho programa que desarrolló junto a Kurisu. No había ningún significado oculto, o al menos eso pensaba. De regreso al laboratorio, cuando termina el efecto de Ringsteiner y las líneas de mundo cambian, lo primero que hace Okabe es verificar qué había cambiado. Antes, él se encontraba investigando junto con los demás sobre quiénes asaltaron el laboratorio y por qué. En esta línea ese ataque nunca ocurrió, pero sí sucedieron otros hechos preocupantes. En el laboratorio se encontraba Majo algo intranquila, no sabía a dónde ir. Las oficinas en Wako fueron selladas por un escape de gas y la habitación de su hotel fue allanada por desconocidos. Por fortuna, cuando esto pasó, ella no se encontró directamente con los atacantes, ya que debía asistir a una entrevista con Moeka, alguien que también se encontraba en el laboratorio en ese momento, pero Okabe no la había notado. Antes de averiguar más cosas, Okabe pregunta por Kagari. Recordemos que en la línea anterior atacaron el laboratorio para secuestrarla, sin embargo, en esta línea ella se encontraba fuera de peligro. Le explican que luego de que salieran del templo en Año Nuevo, tuvieron una fiesta en la casa de Luca y no en el laboratorio. En esta fiesta, el padre de Luca les dijo que recibió información sobre algunos familiares de Kagari. Actualmente, Kagari, Suzuha, Luca y su padre estaban de viaje para ver a esas personas. Okabe también preguntaría por Amadeus si habían logrado recuperarla, pero Majo no entiende de qué le estaba hablando. Okabe asume que en esta línea eso tampoco pasó. Luego de que Okabe se pusiera al día con la línea nueva, Majo recibe una llamada de Amadeus. Ella estaba muy preocupada. Al explicarle la situación, piensa si los atacantes iban tras la computadora de Kurisu o tras el código de control de Amadeus, un código que solo Majo conocía, ni siquiera el profesor Leskinen tenía dicha información. Debido a esta situación, se decide que lo mejor es que ella se quede en casa de Feiris. Como Moeka necesitaba hacer su entrevista, también se quedaría en ese lugar. Okabe decide visitar la casa de Feiris, quería comprobar que todo estuviera bien. Después de todo, él seguía sin confiar en Moeka, bueno, ella era una Ronder, es normal. Cuando llega al departamento, es recibido por Kuroki, quien a pesar de ser un hombre fuerte, se veía muy cansado, incluso casi se cae del cansancio. Okabe entiende mejor la situación cuando entra en la habitación de invitados, era todo un desorden, pero se tranquiliza al saber que Majo se encontraba bien. Antes de irse se quedaría para observar la entrevista de Moeka, pero como ella es muy tímida, le resulta difícil hablar con Majo. Debido a esto, sería Okabe quien termina realizando la entrevista. En ella hablan de su investigación y de cómo un ordenador no puede hacer cosas que son fáciles para las personas. Ella pone de ejemplo el problema del marco, algo bastante interesante, deberían investigarlo. Para ejemplificarlo, le pide a Okabe que le dé una orden a Moeka para que abra una caja y saque su contenido. Esto debe hacerlo como si le estuviera hablando a un robot. Okabe le dice, abre la caja que está sobre la mesa y que es completamente blanca. Moeka no puede obedecer dicha orden. Majo le explica el por qué. Ella gira la caja. En uno de sus lados tenía escritas las palabras Der Alte Würfelt nicht, que significa Dios no tira los dados o no juega a los dados. Al tener eso escrito significa que la caja no es completamente blanca. Por eso Moeka no obedeció la orden.
Por cierto, recuerden esta escena porque será importante más adelante. Luego de esto realizan más experimentos hasta que queda claro que el problema de las computadoras es que no tienen sentido común. Primero deben evaluar muchas condiciones antes de hacer algo tan sencillo como abrir una caja. Sin embargo, para Amadeus esto no es un problema, ya que está basada en el cerebro humano. Por eso es tan única y su investigación puede darles la respuesta a muchas preguntas. Cuando termina la entrevista, Okabe piensa que la ciencia no puede explicar todo sobre el cerebro. Se pregunta qué será Reading Steiner. Majo se reúne con Leskinen en la Universidad Tokyo Denki. Antes de ir, le pide a Moeka que la acompañe, ya que ella no conocía muy bien el camino. Esto es importante porque de a poco se van volviendo más cercanas. Moeka se tendría más confianza al hablar con Majo. En la reunión con Leskinen suceden algunas cosas interesantes. Cuando Amadeus reproduce la sonata número 11 de Mozart, recuerda su amistad con Kurisu, como al principio la veía como una rival y evitaba hablar con ella. Sin embargo, todo cambió gracias a esa canción, cuando por accidente Kurisu la sorprendió mientras la escuchaba con gran concentración. Ambas compartían un gran gusto por Mozart. A partir de allí se harían grandes amigas. También se nos revela que el nombre Salieri comenzó a ser usado por Majo un mes después de la muerte de Kurisu. Cuando termina la reunión, Majo se encuentra con Moeka, quien estaba fotografiando flores. En ese momento estaba lloviendo y se le dificultaba hacerlo con una sola mano mientras sostenía el paraguas con la otra. Majo se ofrece para sujetar su paraguas y ella toma las fotos. Majo le pregunta si le gusta la fotografía, pero ella le responde que son pruebas de dónde estuvo, obviamente porque es una Ronder. Antes de que pudiera preguntarle qué significaba eso, reciben un mensaje de Feiris, quien debía hablar con ellas de manera urgente. Ellas irían a verla y es allí donde sucede la pijamada, el fanservice que nadie pidió pero que todos necesitaban. Se nos revela que Feiris le regaló el pijama de panda a Majo. También tenemos la misma charla motivacional que le da Moeka sobre que nadie puede ser reemplazado y que no debe menospreciarse. Y a diferencia del anime, en esta charla estuvo presente Feiris todo el tiempo y en ningún momento Majo se deprimió al pensar en su relación con Kurisu porque sencillamente no lo hizo. Al final, Feiris terminaría abrazándola por su emocionante discurso. Feiris le pide ayuda a Okabe y Mayuri. Ella no sabe qué hacer con la habitación de invitados. Aquí, al igual que en el anime, sucede todo el asunto del sargento limpio, ayudan a limpiar todos la habitación y lo curioso es que las cosas suceden al revés. En el anime primero sucedió esto y luego Feiris tuvo la pijamada, pero aquí fue diferente. También es importante mencionar que Nae le había pedido a Mayuri que no le dijera a nadie sobre su apodo, además de que cuando terminaron de limpiar hacen una pequeña fiesta antes de irse a sus casas. En esta fiesta Nae le pide a Kaede que toque el piano. Ella empieza a reproducir la marcha turca, una melodía que forma parte de la sonata número 11 de Mozart. Al escucharla, la nostalgia ataca a Majo y se ve obligada a salir del lugar. Okabe se daría cuenta que algo le pasó y fue a buscarla. Hablaría con ella sobre Mozart, sobre la película Amadeus y sobre la razón de por qué eligió Salieri como su nombre de usuario. Ella no lo eligió en contraste con Amadeus, sino con Kurisu, ya que para Majo, ella era Amadeus. Okabe entiende lo que eso significa. Majo reconocía el talento de Kurisu, pero al mismo tiempo sentía celos de ella. En ese momento ingresaría Moeka en la habitación. Ella se veía algo preocupada por Majo, pero también les diría que ya era hora de llevar a Nae a su casa. Okabe se sorprende, era la primera vez que la veía hablar de esa manera, además de que entendía cómo se sentía Majo. Se pregunta si esta actitud era un efecto de su convivencia. Mientras llevan a Nae a su casa, serían atacados por Durpa. Majo lograría escapar, los hombres armados estaban detrás de ella. En el caso de Okabe y los demás, ellos serían salvados por Mr. Brown. La cosa es que Majo correría desesperadamente hasta la estación de metro, allí sería sorprendida por Leskinen, quien le explica que a él también trataron de secuestrarlo. Relaciona el escape de gas en las oficinas de Wako con los atacantes. Leskinen le dice que deben borrar cualquier acceso a Amadeus desde Japón y que luego deben irse de ese país para estar a salvo. Ellos irían hacia la oficina en la Universidad Tokyo Denki. Por fortuna nadie los estaba esperando allí. Mientras Majo accedía a Amadeus, habló con Leskinen sobre Kurisu, sobre cómo para ella su amiga era Amadeus.
Leskinen le dice que Kurisu pensaba algo similar sobre su relación. En el pasado, cuando él le dijo que podría ser Amadeus, Kurisu respondió que, si ese fuera el caso, Majo vendría siendo Salieri. Esta revelación deja en shock a Majo, pero se recupera y sigue con su trabajo. Cuando está a punto de borrar la información, ocurre una de las mayores revelaciones de esta ruta. Leskinen, quien se veía muy sospechoso, no era un villano. Carlos sí era bueno. Reyes llegaría a la habitación y le dispararía al profesor. Este moriría en el acto. Reyes le pediría a Majo que le explique la situación a Amadeus. Le dice que no la matará siempre y cuando use el código de control para ser la administradora de la inteligencia artificial. Majo le cuestiona si no la matará una vez le dé el control, pero Reyes le responde que no le queda otra más que creerle. Majo miraría a Amadeus, le pide perdón, cierra sus ojos y comienza a tararear la sonata número 11. El código de control era esa melodía. Mientras Amadeus se reiniciaba, Reyes le apunta a Majo. Planea asesinarla de todos modos. En ese momento, ella de nuevo cerraría sus ojos y le pediría a Dios que la ayude. Antes de que Reyes jale el gatillo, cae una bomba de humo en la habitación. Moeka había llegado para salvarla. Le dice que se enteró de todo gracias a Okabe, quien fue contactado por Amadeus. Ellas escaparían de Reyes, pero serían perseguidas por sus hombres. Mientras trataban de defenderse, Majo hablaría en voz alta. El nombre de Salieri me viene muy bien. Estaba un poco celosa de Kurisu. ¿Cómo podría competir con alguien que era amada por Dios? Moeka se da la vuelta y le dice, no, Salieri no sintió celos. Es solo un rumor eso de que envenenó a Mozart. La película solo dramatizó ese rumor. En realidad, él respetaba a Mozart. Majo le pregunta, ¿cómo sabe eso? Ella le responde que lo aprendió de Kaede. Cuando la escuchó hablar con Okabe, quiso saber más sobre el tema y por eso le preguntó. Al final Moeka le dice que ella sí es igual a Salieri. Al escuchar estas palabras, Majo pensaría si Kurisu también sabía eso. ¿Acaso cuando le dijo a Leskinen que ella era como Salieri, lo dijo bajo ese punto de vista? En ese momento Majo se arma de valor y le dice a Moeka que deben volver, deben salvar a Kurisu. Antes de entrar en la oficina, Majo decide esperar a que la cuenta regresiva de Amadeus llegue a su fin. Cuando Reyes cree que ha tomado el control, Amadeus le pica el ojo y le dice, en tus sueños, arpía. Se burla de ella por pensar que una canción de Mozart era el código. Esa es mi Cristina, siempre haciendo lo correcto. Enfadada, Reyes le apunta a Kurisu, pero en ese momento Majo y Moeka entrarían en la habitación. Moeka se encargaría de vigilar el exterior, mientras Majo le pide a Reyes que dé la orden de retirada. Sin embargo, Reyes la engañaría y en un descuido le quitaría el arma, dándole la vuelta a la situación. De nuevo, amenaza a Majo para que le entregue el código. Majo se niega, ella no es tonta. Si antes, cuando le entregó el código falso, intentó matarla, ¿por qué sería diferente esta vez? Sin embargo, Moeka sí creyó en Reyes. Ella le da la clave a Amadeus, Der Alte Urfeld nicht. Majo no lo puede creer. ¿Cómo es que ella lo sabe? ¿Recuerdan que les dije que no olvidaran el experimento de la caja? Moeka aprendió estas palabras de allí. Ahora solo faltaba que Majo diera la orden de continuar, pero de nuevo se niega a hacerlo. Para convencerla, Reyes le dispara a Moeka. Si no quiere que muera desangrada, debe hacer lo que dice. Al final Majo no tiene más opción que aceptar. Sin embargo, Reyes de nuevo es troleada. No existía tal cosa como un código de control. Eso es algo que se inventaron para que la universidad no los molestara por gastar sus fondos en un programa incontrolable. Las palabras de Moeka eran para ahorrar totalmente a Amadeus. Como recordarán, fueron las mismas palabras que Majo pronunció en el capítulo 22 del anime. Cuando Reyes se disponía a matar a Majo, Moeka le dispararía por la espalda. Ella se alegra de que Majo pueda vivir. Le dice que está muy agradecida por sus palabras, cuando le dijo que nadie podía reemplazarla. Y si lo hacían, ¿qué importa? Ella sigue siendo sí misma. Moeka dice que lo mismo aplica para ella. Le pide que huya y la deje allí. Majo no puede hacer eso. Piensa en cómo salvarla, le pide ayuda a Amadeus, pero esta ya estaba en el proceso de borrado. Aún así, debido a sus súplicas, la inteligencia artificial hablaría con ella. Le diría, no llores, y extendería su mano para secar sus lágrimas. Pero no pudo, ya que ella era un programa. Esto le resultó extraño a Majo, más aún cuando Amadeus dice, no puede ser, estoy dentro de Amadeus. Después de actuar un poco extraño, Amadeus volvería a actuar normal.
llamaría a una ambulancia y le diría a Majo que todo estará bien. También le revela que la contraseña de su computadora es la sonata número 11, esa melodía que ella había cantado poco antes. Cuando solo quedaba un minuto para ser borrada, Amadeus le dice que el mundo que deben alcanzar existe sin duda alguna. Está segura de que pueden llegar a él. Majo no entiende a qué se refiere, pero no le da mucha importancia, al menos no por ahora. Luego de esto tienen una charla similar al capítulo 22, donde Kurisu le dice que la superará, que su investigación salvará el mundo. Todo esto para finalizar con las palabras: cuida a joven Kyoma. De nuevo, Majo no entiende de qué habla, quién es joven Kyoma, pero decide no interrumpirla, ya que no les quedaba mucho tiempo. Al final, Amadeus sería borrada. Majo lloraría desconsolada. Un mes después, Majo se encontraba en un avión. Ella se iría de Japón. Se nos revela que Reyes no murió, pero todo su plan fue expuesto. Probablemente ella estaba siendo interrogada en esos momentos. Sobre Moeka, ella tampoco murió. Estuvo un mes en el hospital y tuvo que detener la publicación de su artículo. También se nos dice que Okabe terminó contándole toda la verdad sobre la Steins Gate y todo eso. Al principio ella no le creyó, pero al enseñarle la máquina del tiempo, su opinión cambió, o mejor dicho, quiso creer en él. Al pensar en todo esto, llegarían a su memoria las palabras de Amadeus sobre encontrar cierto mundo. Majo tenía una hipótesis de lo que ocurrió en ese momento. Amadeus era una simulación del cerebro humano. Teóricamente, era idéntico a uno de verdad. Por lo tanto, lo que le pase a un cerebro humano también podría pasarle a Amadeus. Piensa en si es posible que Amadeus haya manifestado recuerdos de otra línea. Sin embargo, no haya forma de comprobarlo porque Amadeus fue borrada en su totalidad. Asimismo, también se nos dice que Majo llevaba consigo el disco duro de la computadora de Kurisu. Tal como Amadeus le dijo, la contraseña era el inicio de la sonata número 11. En la computadora encontró la tesis sobre máquinas del tiempo, una tesis de la cual dejaría una copia en manos de Daru. Al final, Majo dice que construirá esa máquina y salvará a su Amadeus. También se pregunta si podrá conocer a Kyoma. Si este no ha despertado para cuando regrese a Japón, ella lo despertará a bofetadas. Antes de despegar, leería un mensaje de Moeka, donde ella le da las gracias por haber sido su amiga. Tras leer esto, Majo sonreiría, terminando de esta manera Twin Automata. Este final da mucho en qué pensar. Como les dije al principio, esta ruta me voló la cabeza. Más que nada con las últimas palabras de Amadeus. ¿Es posible que esta inteligencia artificial tuviera recuerdos de líneas anteriores? Esto abre muchas posibilidades. Significaría que en otras iteraciones pudo ocurrirle algo similar. Además, ¿qué pasaría si se hiciera una versión basada en Okabe? ¿Experimentaría Reading Steiner? Es un tema muy interesante. Por otro lado, destaco la amistad de Majo con Moeka, como Shining Finger toma confianza con ella al punto de entender sus sentimientos, de darse cuenta de lo importante que era Kurisu para ella y de cómo vivía atormentada por su complejo de inferioridad. En esta línea, Moeka fue importante para que Majo se sintiera orgullosa de sí misma, que dejara de pensar que Kurisu no la valoraba, porque era todo lo contrario, su amiga la admiraba y respetaba de la misma manera que ella lo hacía. Es bueno saber que al final Moeka no murió y continuó siendo amiga de Majo, aunque importante, Majo sabe que es una Ronder, y no porque Okabe se lo haya dicho, sino porque ella lo escuchó por parte de Reyes cuando intentaron detenerla. Se desconoce si Majo le dio importancia a estas palabras o simplemente siguió con su vida. También es importante mencionar que en este final, Majo sí consigue ingresar en la computadora de Kurisu. Amadeus termina diciéndole su contraseña, la sonata para piano número 11, y es aquí donde pienso, en la vida, hablando con Okabe, iba a obtener esa contraseña. El pobre Sad Scientist no sabía de los gustos musicales de Kurisu, que yo recuerde. Y esto es importante, porque esta contraseña no estaba para reforzar el vínculo de Okabe con Kurisu, sino el de Kurisu con Majo. Por último, pero no menos importante, me pregunto qué habrá pasado en el viaje de Kagari. ¿Habrán encontrado algún pariente de ella? ¿O solo era información falsa? Pero bueno, esas son preguntas que nunca obtendrán respuesta, al menos no por ahora. Así que bueno, esto fue el final de Majo. En el próximo video continuaremos con la ruta de Kurisu, es decir, esta vez sí le contestaremos la llamada a Amadeus. Como siempre, no me queda nada más que decirles, si les ha gustado el video no olviden dejar un buen like
suscribirse y nos veremos en siguientes videos. Hasta la próxima. El Sai con Gru.